Y vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, queremos darte gracias por bendecirnos en esta noche, estar alrededor de tu palabra, usar los medios de gracia, usar la ley y el Evangelio y sobre todo seguir creciendo en la fe. Oramos por nuestras congregaciones, nuestros grupos sembradores, por nuestros ministerios, que sea el Espíritu Santo guiando y fortaleciendo nuestras vidas. También oramos, Señor, por nuestro hermano Camilo, que ha estado enfermo, para que le ayudes y le fortalezcas. También bendice a Héctor en su trabajo, mientras que está lejos de casa, cuídalo de todo mal y peligro. Bendice también a Luis Bello, su familia, su grupo sembrador, que pueda seguir también trabajando y al igual bendice su negocio, que todo sea conforme a tu voluntad. Seguimos orando por Ada, bendícela también a ella en su trabajo y que pueda disfrutar también de las bendiciones que le has dado y también por nuestro hermano Juan Reyes lo ponemos en tus manos y que tu palabra siga bendiciendo su familia y su iglesia. Oramos también por Julio, que hoy todavía no se ha conectado. Bendícele a él también. Y oramos por toda la iglesia para que seas tú bendiciéndolos y fortaleciéndolos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en sí, como ya saben, todos los documentos que se envían es más de lectura para conversar en la clase con las respuestas que tenemos, que vamos a compartir y importante también que tomen nota de lo que conversamos, porque recuerden que todo este curso se basa en ese término que es casuística. Entonces, la casuística son situaciones que suceden y la Biblia nos da varias opciones que podemos usar. O a veces la Biblia no nos da un camino, pero ¿qué nos toca hacer? Hablar con otros para pedir consejo cuando estamos dando consejería. Y hoy vamos a hablar de uno de los problemas que a veces se presenta mucho en los grupos, en las iglesias, y es el problema con los líderes. Lastimosamente, cuando hay muchos problemas o hay divisiones, los líderes somos culpables de eso. En mi experiencia, yo nunca he visto que una iglesia se haya dividido por un fiel o por un miembro de la iglesia. Pues desafortunadamente muchos se van y pues en el mundo luterano confesional, lamentablemente muchos se han ido por su impenitencia o se han ido por el tema de no querer arreglar una situación con un hermano en la fe, pero nunca he escuchado a nadie decirnos de que se va por una falsa doctrina y que nos haya demostrado que sí tenemos una falsa doctrina. Entonces, generalmente tenemos a veces problemas con los líderes, problemas entre pastores, y de ahí es importante, pues, como saber a quién vamos a estar eh, escogiendo para que trabajemos hombro a hombro. Por eso, estos documentos que yo les compartí, estos documentos son muy importantes que ustedes puedan tenerlos en mente siempre. La amonestación fraternal en la congregación. Recuerden que el sacerdocio universal nos anima para que nosotros podamos exhortarnos los unos a los otros. Nunca pueden olvidar lo que nos enseña Mateo 18, del 15 al 17. Esos pasos que Jesús nos dio, esos pasos es muy importante en toda consejería o en todo tema de amonestación fraternal. También ese segundo punto, que es un punto muy complicado, que es la amonestación fraternal entre ministros. A veces ese tema es un poco difícil porque, bueno, ustedes saben que a veces como líderes podemos tener ciertas circunstancias que no nos va a gustar esto o aquello y cuando trabajamos en equipo, pues a veces hay que hablar cosas que no son fáciles de hablar, pero también es el mismo principio, ¿es cierto? De Mateo 18 del 15 al 17 y también pues creo que al leer los documentos pudimos leer de que nosotros no somos como unos policías, sino que más bien estamos para ayudar.
Y este otro tema, la amonestación fraternal que motiva la responsabilidad, es muy importante porque eso lo recuerda al usar las llaves, que esa doctrina la encontramos en el catecismo, eh, que es abrir y cerrar el reino de los cielos, abrirlo a los que están arrepentidos, cerrarlo a quienes no, pues hace mucha parte de esto. Entonces hay mucha responsabilidad espiritual. ¿Por qué se escribieron estos tres documentos? Esos tres documentos se escribieron porque hubo alguna vez dentro de Wells un problema con un hermano pastor y la amonestación fraternal que le hicieron a él como pastor no fue la indicada, pero él se tomó el trabajo de escribir estos documentos. Y esos documentos fueron escritos de la experiencia, ¿cierto? Lo que vivió ese pastor, de que vivió, lo que vivió esa persona. Y por eso es muy importante que lo estemos siempre leyendo, checando, porque eso nos ayuda mucho a poder nosotros cuando estamos en la consejería. Porque recuerden, la consejería hay que hablar no solamente entre hermanos en la fe, hay a veces a los mismos pastores, a los líderes de la iglesia, porque a veces empiezan a haber problemas. Y este documento del Ministerio Público dentro de la iglesia también es muy importante porque nos ayuda a entender de que el Ministerio Público va en los llamados que se hacen dentro de la iglesia. Pues para muchos, por citar un ejemplo, para el sínodo de Missouri, y no tenemos compañerismo por uno de esos puntos, de que ellos creen que únicamente el único ministerio válido es el de pastor. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un sembrador que, que administra la Santa Cena o que administra el bautismo, pues Missouri nunca va a aceptar eso. ¿Cómo un sembrador va a hacer eso? Porque ellos nomás lo ven con el ministerio público del pastor, ¿cierto? Entonces, son argumentos que necesitamos tener para cuando estamos trabajando este punto de la consejería. Entonces, estos documentos son muy importantes, que los tengan, que los estén repasando, si los pueden imprimir, pues sería muy bueno, o si los tienen siempre en la mano para una sana lectura, es muy bueno porque eso nos mantiene como un poco en la línea, lo que necesitamos estar. Ahora vamos a pasar a la primera pregunta y esas preguntas son hechas pues a causa de lo que vemos en Corinto, lo que vivimos hoy en día, que puede pasar en los grupos sembradores, pueden pasar en su iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando de un momento a otro un líder o un pastor empieza a decir que él es un apóstol, ¿cómo ustedes tratarían este caso? ¿Quién desea participar? Pues yo la contesté, pastor, Sí, pero no estaba seguro si estaba yo contestando porque, y aquí tengo abierta la Biblia sí. y no sabía si la pregunta era directa o si traía ahí algún, este, algún truquillo, porque dice, cuando un ministro líder de la iglesia asegura ser un apóstol, ¿cómo tratarías este caso? Ujú. Y decía yo, bueno, pues aquí en la Biblia dice que si han sido llamados por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo, como nuestro hermano Sóstenes, entonces eso fue lo que puse yo. Si fue llamado a ese papel por voluntad de Dios y fue preparado para hacerlo, pues qué bien, bendiciones. Pero ya no supe si la pregunta era así directa o si tenía alguna otra cosa que no estaba yo leyendo, ¿no? Muy bien. Vamos a escuchar los demás. Juan Reyes levantó la mano. Bueno, pues ya contó parte de ello el hermano, ¿verdad? Pero yo lo que puse, dice, Pablo fue llamado a ser apóstol por Jesucristo. Yo le diría a ese que es ese hermano que se hace llamar apóstol. ¿Y tú por quién fuiste llamado?
¿sí? Entonces, como leemos en 1 Corintios, capítulo 1, del verso del 1 al 3, ¿verdad? Pablo fue llamado a ser apóstol por Jesucristo, pero tú, ¿por quién fuiste llamado? ¿O quién te dijo que eras apóstol? Porque, pues bueno, vemos que ya ahorita Jesucristo, Dios ya no nos llama a ser apóstoles. No sé si estoy yo bien o estoy yo mal, ¿no? Muy bien, está buena esa pregunta. También Luis levantó la mano. Sí, a mí, cuando vino esta pregunta, me recordé un tiempo donde un amigo de toda la vida, que se congregaba, en ese momento nos congregábamos en la misma iglesia, y él tomó la decisión de irse en ese tiempo, y bueno, y se puso, él empezó a seguirlo a Maldonado, ¿sí? Ujú. El apóstol Maldonado, algo así. Y en un tiempo él me dice que, no me dijo, sino que empezó a ponerse en sus redes sociales como apóstol. Él se llamaba apóstol. Entonces, como sabían que era amigo mío, me preguntaban, ¿qué decide tu amigo que dice que es apóstol? Y yo en ese tiempo le respondía, si él dice que es apóstol, el problema de él, eh, luego tendrá que responderle a Dios si es o no es apóstol. Pero después con el tiempo, ¿no? Un día hablando con él, le preguntamos, ¿sí? Hablamos acerca de ese tema. Y claro, ellos son llamados apóstoles porque alguien, viene otra persona, los nombró apóstoles, y esa persona, ¿quién los nombró? Y entonces llegamos a la conclusión que era algo parecido a lo que hace la Iglesia Católica, de que usan la tradición para nombrar. Entonces cuando él vio eso, dijo, bueno, en cierta forma sí, puede ser algo así. Digo, pero vos tenés claro que no sos un apóstol de Jesucristo, sino que sos un apóstol de, en este caso, Maldonado, de una persona. Eh, la palabra apóstol como no es una propiedad de la iglesia, sino que la iglesia lo menciona, pero bueno, le digo, en todo caso, vos no serías un apóstol de Cristo, porque la Biblia es clara, que nos ayuda a entender que Cristo, Él llamó a un grupo de personas y los envió, ¿sí? A esas personas los llamó apóstoles. Entonces ahí concluimos esa historia, aclaramos con él, pero él se siguió llamando apóstol. Muy bien, gracias por compartir esa historia. Ada. Yo también puse, o sea, yo puse, ¿no? Pablo fue llamado por Dios como apóstol, ¿no? Puse, y por la voluntad de Dios fue apóstol Pablo, ¿no? Y eso fue lo que puse y ya, porque cuando continué leyendo dice, pues, que todos nosotros somos santificados en Cristo, ¿no? Sí, Eso fue lo que puse, no sé. muy bien, vamos a ver más. Julio, ¿cómo estás? Bien, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, yo hago a la reflexión ahí sí a la reflexión de cuando había que nombrar a apóstoles en la iglesia primitiva. Después de la muerte de Cristo se reunieron todos los apóstoles, hubo una gran reunión para nombrar a Bernabé y a otro apóstol, no recuerdo el nombre. O sea, debe haber un llamado, y la iglesia primitiva dio muestras de eso, pues que servirle a Dios, y alguien que se llame apóstol no es una cosa así, pues, de que yo soy un apóstol, y tiene que haber un llamado, y la iglesia primitiva en eso fue muy seria, pues, y nos deja una lección en ese sentido, pastor. Gracias. Muy bien, gracias por sus respuestas. Entonces, esta pregunta existe por las historias como la que contó Luis Bello, porque hoy en día las personas se dejan descrestar de los títulos
Y puede pasar eso dentro de una congregación, un grupo sembrador, y podemos encontrar personas que quieren mostrar que son más que otros. Uno de los problemas que sufren muchos líderes de la iglesia se llama la megalomanía. ¿Y qué significa la megalomanía? Siempre quiere ser superior a otros. Entonces, a muchos se ponen esos títulos y esos títulos a veces no traen nada bueno a la congregación, trae divisiones, trae problemas. Y es muy interesante que nosotros podamos ver esto porque cuando estamos viendo los ministerios hoy en día, pues en eso tenemos que ser muy claros. En la iglesia de hoy nadie puede llamarse apóstol de Jesucristo. Este término apóstolos es un compuesto intensivo del verbo estelo, que significa enviar lejos. Y es muy común en el griego encontrar ese verbo, pero está muy conectado y hay que mirar esto. Al que envía con el enviado, ¿cierto? Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, al que envía con el enviado. Y por eso hay una implicación de un encargo. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que él es apóstol llamado por Jesucristo? Pues porque él sabía muy bien y eso está muy conectado y eso también lo podemos ver cuando se llamó al reemplazo de Judas. Como para que alguien fuera llamado apóstol, ¿qué requisitos tenía que o tiene que cumplir? Pues lo primero, que haber visto con sus propios ojos al Señor Jesús, que eso pasó con los 12 apóstoles. Si ustedes pueden recordar cuando se llamó a Matías, que fue el reemplazo de Judas, pues eso fue uno de los requisitos que dijeron los apóstoles. Y lo otro, haber recibido la comisión del mismo Jesucristo para proclamar el Evangelio. Por eso Pablo está diciendo de que él fue llamado a ser apóstol. ¿Y por quién? Por Jesucristo, al igual que los dos. Y esa historia nosotros necesitamos saberla. Pues él cuenta en los Gálatas esa historia, que cómo fue instruido por el Señor en Arabia. El mismo Jesús lo instruyó. Cuando nosotros estamos estudiando la conversión de Pablo en Hechos de los Apóstoles, muchas veces podemos pensar, es que Pablo fue llamado, él mismo empezó a enseñar. No, en Gálatas él enseña, él muestra que tuvo un tiempo y entre el llamado y cuando él se presentó a la iglesia, pues pasaron como 2 años. ¿Y dónde estuvo él en esos 2 años? Recibiendo la instrucción del mismo Jesús. Recuerden que Jesús ya había resucitado, ya había subido a los cielos, pero Jesús es Dios, él puede hacer eso. Entonces, nosotros como luteranos confesionales, cuando haya una situación de problemas en nuestra congregación o en nuestro grupo sembrador, que una persona quiera autoproclamarse, no solamente con el título de apóstol, puede haber otro título, ¿cierto? Y quiera mostrarse como superior a otros, porque ese es el punto de esa pregunta, pues sentirse superior a otros, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues usar lo que hemos estado viendo, ¿cierto? La amonestación fraternal. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando ustedes estudiaron en la Academia Cristo multiplicación de ministros, pues lo que hay que trabajar con los hermanos son en los dones. Entonces, ¿quién tiene este don? ¿Quién tiene este otro don? Y es ahí donde nosotros necesitamos estar enfocados en el ministerio. También es muy importante que nosotros vamos a invitar a otros a ser coequiperos, pero también tenemos que saber a quién. Por ejemplo, grupos sembradores se han acabado porque un sembrador llamó de coequipero a su mejor amigo, pero su mejor amigo no ha estudiado en Academia Cristo o no se ha dejado instruir por el sembrador o por uno de ustedes mismos. Entonces, ¿en qué va a terminar su grupo sembrador a veces? Dividido. ¿Por qué? Porque esa persona no entiende la visión de lo que estamos haciendo
y lo que dice la Biblia, ¿a causa de qué? De la doctrina. Porque cuando nosotros los identificamos con el término de apóstol, pues inmediatamente en nuestra mente hay que prender una luz amarilla, como el semáforo, estar alertas, porque de ahí viene también la falsa doctrina. Entonces, este término de apóstol, eso hay que tenerlo bien claro, porque esto nos va a dar argumentos de poder explicar a esa persona por qué no puede ser llamado apóstol. Y lo que cuenta Luis Bello es que, por ejemplo, yo lo sé porque hay unos familiares de nosotros que van a la congregación de Maldonado que allá venden. O sea, si usted quiere ser apóstol, cómprelo. Ellos venden eso y eso es realmente pues algo muy triste de lo que está pasando. Entonces, que este punto haya quedado bien claro cuando nosotros estamos llamando a otros a que ayuden en el ministerio, bueno, hay que tener un propósito claro. Y cuando una persona quiere autollamarse o ustedes vean que quiere tener como ciertas cosas por encima de otros, pues hay que cuidarnos de esa persona. Entonces, ¿cómo se usa aquí? Otra vez Mateo 18. Si a ustedes les está pasando eso, pues uno habla a solas con esa persona. Venga, estudiemos esto, o hay muchos escritos de esto, vamos a mirar esos comentarios. Si la persona persiste en ese tema, pues hay que llamar dos o tres testigos, como enseña Mateo 18, para que conste toda palabra. Y si esa persona se arrepiente, pues bien, ya hay que mirar algunas cosas, como por ejemplo, si todavía el grupo o la iglesia confía en esa persona que siga liderando, porque realmente es la iglesia o el grupo sembrador quien hace el llamado. Entonces, hay que mirar eso de que si tenemos todavía confianza, porque puede haber pasado un desliz de la persona y después uno se da cuenta que lo que pasó fue sin intenciones, porque a veces puede pasar eso. Pero si hay una intención comprobada que no está arrepentido, pues ya se pasa al tercer punto, ¿cierto? Dilo a la iglesia y si la iglesia no se arrepiente cuando le dice, en este caso, ¿quién es la iglesia? Pues ahorita hablamos un poco más de la organización de la iglesia con el concilio o con hombres mayores comulgantes de 18 años. Ahorita vamos a hablar un tema sobre eso, pero el punto es que si la persona es excomulgada a raíz de una falsa doctrina, porque eso es una falsa doctrina, pues esa persona no, no podría pues seguir como líder. Pero hay que hacer los pasos. Y aunque a veces eso sea muy público, lo mejor hay que hacerlo y también entrenar la congregación. Por ejemplo, este es un tema bueno para que ustedes lo enseñen a sus congregaciones, a sus grupos sembradores, para que tengan en cuenta bien este ministerio único del apostolado, que es únicamente para estos hombres que fueron llamados por Jesús. Ada, O sea, no hay apóstoles. Con esto nos quiere decir que no hay apóstoles, ¿verdad, hoy en pastor? día no, hoy en No hay día no. apóstoles, solamente los que fueron llamados por Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, o sea, por decir, ¿no? El grupo que estamos aquí, llevamos la palabra, nosotros somos apóstoles de Cristo porque traemos la palabra. Eso está mal dicho. Sí, nosotros, por ejemplo, en el caso de Por nosotros, eso, somos real sacerdocios. claro. Por Somos real eso sacerdocios. en la Biblia dice, ¿no? Que somos santos, a donde vayamos somos santos. Y eso no dice que somos apóstoles a donde vayamos, sino a donde vayamos somos santos, dice, ¿no? En Cristo Jesús. En Sí, el, recuerda que en la Biblia encontramos dos doctrinas importantes, ¿cierto? Entonces, la justificación por medio de la fe, Ujú, que es lo que Cristo hizo por nosotros en su ujú, vida perfecta, en su sufrimiento y muerte, ¿cierto? Que somos declarados justos por los méritos de Cristo. ¿Qué produce la justificación? La santificación. Esta es la otra doctrina que nos enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo quiere Dios que nosotros vivamos o cómo Dios nos ve? Entonces, cuando habla santificados, que hemos sido apartados, no solamente es que hemos sido salvos y perdonados, sino de cómo vivimos, de cómo vivimos.
Entonces, dentro de esa vida de santificación entra el sacerdocio universal o ir a evangelizar, llevar el mensaje a otros. En el mundo de nosotros, pues, ¿cómo hacemos los llamados? Ustedes ya saben, a un Ujú, sembrador, ujú. una sembradora. Y los que han recibido ese llamado, pues saben que les da un documento donde se les explica cuáles son las funciones o el trabajo, porque eso es muy importante. Ya, pastor, gracias. Muy bien, Juan Reyes. Pues hay otras denominaciones, ¿verdad?, que defienden a capa y espada a sus apóstoles. Entonces, pero nosotros podemos decir y hablar con seguridad que Pablo fue el último apóstol de Jesucristo. Así es, fue el último apóstol que fue llamado por él. Sí, Ya muy no bien hay esa más. expresión. Ya no hay más, hablando de eso. De resto, los ministerios que queramos usar. Entonces, por ejemplo, acá en Medellín tenemos liturgistas, o tenemos que el presidente de la congregación, que el secretario, que el tesorero, ¿cierto? Esos son ministerios dentro de la iglesia. Hay pastores. Por ejemplo, yo tengo el llamado a ser pastor misionero. Pastor Tony, que trabaja conmigo acá, es pastor local, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, él y yo tenemos nuestras tareas definidas. Él es, pues, el que visita a los enfermos, el que da más consejería con los hermanos, o sea, está más dedicado a la congregación. Yo ayudo a él con sermones, con clases, ¿verdad? Pero ahorita mi llamado es más trabajar con el Sínodo Wells Internacional, con los nuevos grupos sembradores o con las iglesias que van llegando nuevas. Entonces, siempre que hay un llamado, hay una lista de trabajo que uno va a hacer. Muy bien. Y eso es muy importante. Ahora, esta pregunta también es interesante, ya que hemos entendido que dentro de los llamados jamás podemos permitir ese llamado, al igual que una mujer como pastora. Recuerden eso, que también sería igual. Si hay una dama, eso lo podemos aplicar a igual como con las damas. Ah, es que yo quiero ser pastora, pues hay que hacer el mismo proceso. La misma amonestación fraternal, hablar con la hermana, tomar tiempo, estudiar, leer, y eso es muy importante hacerlo, porque otra vez, a veces las personas pueden hacer esto sin una mala intención, pero cuando se comprueba la mala intención de que quieren dividir, quieren dañar, pues ya es otra cosa. Ya nos toca tomar seriedad, porque generalmente es lo que pasa. Entonces, ustedes pueden pensar en algunos ministerios que hay dentro de la iglesia que puede traer divisiones o que puede traer problemas. Piensen cuando la lectura dice yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿Cuál? Sí, nosotros, los líderes, los que estamos al frente, debemos de estar atentos. Cuando llega un hermano, ya sea que venga de otra denominación o que está con nosotros, cuando empieza a hablar o a decir o que vio en las redes sociales, lo que acabamos de hablar de esos que se hacen llamar apóstoles o por otra denominación, entonces empieza a creer o hablar de otras denominaciones, por ejemplo, como lo que leímos en el estudio, ¿no? Que decían que unos eran de Apolo, otro de Jesucristo, otro de Pablo, otro de Cefas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado nosotros los líderes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no caigamos en esas divisiones. Y entonces los tenemos que, eh, la amonestación fraternal, ¿no? Tenemos que usarlo para que hablarles y decirles, pues que están mal y que nosotros en esto creemos, en Jesucristo, ¿verdad? Todos debemos de tener fe en Jesucristo y con esto
pues vamos a estar unidos. Pero si dejamos que alguien empiece a meter cizaña, pues ahí es como vamos a caer en la división. Sí, muy bien, gracias. Y no solamente tener la fe en Jesucristo, sino que recordemos que nosotros vemos la doctrina como una sola. Y hay doctrinas fundamentales, doctrinas no fundamentales. Eso lo vamos a estudiar, o los que va a estudiar un dogmática, es muy importante identificar esas doctrinas. Pero es muy importante que siempre cuando vamos a hablar, que yo tengo compañerismo con alguien, o sea, yo porque tengo compañerismo con ustedes y ustedes conmigo, porque tenemos la misma unidad de doctrina. En toda doctrina que hablemos, tenemos unidad. Entonces, hablamos para qué son los mandamientos, tenemos el mismo hablar. ¿Para qué son los medios de gracia? El bautismo, la Santa Cena y el Evangelio. Es lo mismo para hablar, ¿cierto? Entonces, son temas muy importantes que nosotros necesitamos entender, que la doctrina es una sola y cuando alguien está en compañerismo, por esa unidad. Y si va a ser líder de la iglesia o va a tener un llamado dentro de la iglesia, mucho más esa unidad. Luis Bello. Sí, muchas veces, bueno, yo había puesto que algunas causas de división dentro de una congregación es la doctrina y luego los seguidores de, de algunos líderes, ¿cierto? En algunas iglesias recomiendan no enseñar doctrina porque la doctrina divide, dice. Pero en cierta forma la doctrina, la falta de doctrina es lo que también por ahí lo lleva todo como, como las aguas del mar, ¿no es cierto? De un lado para el otro, que son llevadas por el viento. Entonces, ahí hay una debilidad dentro de una congregación cuando no hay una doctrina sólida. Porque la sana doctrina o la doctrina sólida es la que nos va a unir. Por eso, como dijiste recién, todos estamos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, porque todos creemos en una misma cosa. Y esa cosa es la doctrina. La otra es la ignorancia bíblica también de seguir a líderes, seguir a personas. Y eso también es causa de división. La evidencia está en lo que decía Pablo. Uno dice que son de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas, otro de Cristo. Y en cierta forma cada uno tiraba para su lado y es común ver dentro de las iglesias esta división también y muchas veces generada por los mismos líderes, que eso es lo peor. Muy bien. Héctor, ¿puedes abrir tu micrófono? No vayas a No cerrado. sé. Sí, yo también puse que la unidad doctrinal era importante, pero dentro de la iglesia también puse que los diferentes ministerios pueden causar, pues, no divisiones, pero sí jerarquías, ¿no? Y que a los ojos de Dios, pues todos los ministerios, todos nosotros somos iguales y y que así es como nos ve Él y que no importa cuál sea el ministerio dentro de la iglesia, pues estamos todos en la misma línea, no hay uno que esté arriba y el otro que esté abajo, ¿no? Y esto lo vi en 1 de Corintios del 10 al 13. Decía que hay que permanecer unidos con un mismo propósito para los ojos de Dios. Todos somos iguales, pero tenemos diferentes responsabilidades dentro de la iglesia, ¿no? Muy bien, es el tema de, de la jerarquía, ¿cierto? O sea, ¿en qué se basa un ministerio? Es la responsabilidad. Pues así como terminaste, está muy bien explicado eso, porque es la responsabilidad que tenemos ante Dios y también ante el pueblo de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? De que muchas veces, por ejemplo,
un pastor va a tener responsabilidad sobre la congregación, pero pensemos en alguien que está llamado a servir a los pastores, ¿cierto? O sea, va a tener mucha más responsabilidad y ante Dios y ante todos. Entonces, es un tema de eso, no de jerarquía, y eso es lo que me gusta. Y eso es uno de los puntos que a veces trae esos problemas, como lo estamos viendo en los Corintios. Julio. Sí, doctor. Yo quería comentar que muchas veces estas divisiones no son precisamente Hola, mi por hermano, yo no problemas. sé en cómo estás hablando, si tienes un audífono o porque se escucha muy bajito. ¿Aló, pastor? ¿Me Ahí escucha? mejor. Ahí sí, como si estuvieras al lado mío. ¿Aló? Ahí lo escuchamos. ¿Me escucha, pastor? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, hermano. Bueno, esperemos que él pueda arreglar el sonido. ¿Aló, pastor? Sí, ya lo escuchamos. Te escuchamos bien. Muy bien, esperemos a que Julio pueda arreglar su sonido. Y aquí es muy importante esos consejos que nosotros necesitamos tener. Cuando llamamos a alguien, pues recordar lo que nos dice 1 Timoteo 3 del 1 al 8, los requisitos, ¿cierto? Y dentro de los requisitos hay una parte que no escojamos un neófito, o sea, un recién convertido, o una persona que porque sabe cierta cosa vamos a escogerlo. Por ejemplo, uno es muy tentado. Necesitamos, vamos a escoger el presidente de la congregación. Entonces sabemos que Juan Culano es abogado. Vamos a escogerlo a él porque es abogado. Pero no miramos en los textos bíblicos que dice. Se puede imaginar todos los problemas que van a tener en las reuniones porque él no va a pensar como espiritual, siempre va a pensar como abogado y a veces no se puede trabajar así. Eso va a traer problemas. O cuando yo he notado que hay en iglesias que han habido problemas por el ministerio de la música y una vez yo escuché de alguien que terminaron la alabanza y el uno le dijo al otro, es que usted cantó muy alto hoy y lo dijo así, y todo el mundo escuchamos cuando le dijo eso y al otro no le gustó y eso trajo problemas. ¿Y tú por qué pasa? Porque muchas veces creemos que tenemos el mejor don que el otro. Entonces, a veces eso nos dice, no es bueno que esta persona, si no aprende, si después de hablar con esa persona no muestra un arrepentimiento, pues es mejor que no siga haciendo eso, porque cada vez va a traer más problemas. También, y no lo crean, pero cuando nosotros conocemos hermanos o que son amigos que llegan a la fe, ¿cierto? eh, a cuidarnos mucho de las emociones, porque hay muchos que son muy emocionales y toman decisiones así, rápido, porque algo le dijeron, no les gustó, o se toman las cosas muy personales. Pues es bueno hablar con esa persona y decirle, mire, el don suyo es esto y esto, pero yo te aconsejo que trabajes esta parte de la emoción o que no te tomes las cosas tan personales, porque eso también a veces va a traer esto. Y el último ejemplo que les quiero contar que ha pasado es que, bueno, yo fui pastor mucho tiempo en este lugar y yo por X y motivo voy a ir a vivir a otro país, otra ciudad, pero la iglesia me dice a mí que yo siga de consejero para la iglesia. O sea, ¿cuál va a ser el problema con eso? De que como yo no voy a estar en la congregación, yo no voy a vivir lo que vive la congregación, ¿cómo voy a poder aconsejar algo que está desde lejos? Eso es imposible. Vamos a tener muchos problemas. Pues Pablo pudo escribir aquí porque inspirado por el Espíritu Santo, pero ustedes saben que nosotros no somos testigos de todo lo que está pasando. Entonces, habría que cuidarnos de eso. Entonces, si nosotros vamos a sugerir que hayan ciertos ministerios para el servicio dentro del grupo sembrador o de la iglesia, que sea muy coherente a la necesidad que tengamos. No creamos así como los políticos que crean una cosa, la otra, y al último
eso se vuelve un problema. Y eso hay que tenerlo bien en claro. Y aquí les comparto este texto de Primera de Pedro, que es 5 del 1 al 3 que nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí están las palabras claves: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, sigamos estos consejos que nos dice Pedro. Muy bien. Bueno, ya ustedes hablaron muy bien de este punto de la doctrina. ¿Puede explicar por qué no tener una doctrina unificada dentro de la iglesia nos lleva a divisiones? Y por las respuestas que yo acabé de escuchar, ustedes vieron cuál es el problema de los corintios. O sea, todos esos problemas era porque se perdió la doctrina. Por eso, ustedes, ahorita que están sembrando, o los que estamos en una iglesia, recuerden que cuando tenemos compañerismo con alguien es por toda la unidad de la doctrina. Y cuando estamos pensando personas que van a hacer cierto ministerio dentro de la congregación, es muy importante esto. Miren lo que Luis dijo ahora, que hay iglesias que dicen no enseñen doctrina porque eso divide. Y, pues, ¿por qué va a dividir si tiene un solo propósito la doctrina, que es la salvación del hombre? Entonces, mire que esos son los mensajes del diablo. Entonces, usted y yo nos tenemos que cuidar del universalismo. Recuerden qué es el universalismo. Pues son aquellos que dicen que tienen compañerismo con todos, sencillamente porque creen algunas doctrinas, generalmente con el Dios Trino. Dice, usted es trinitario. Ah, bueno, somos hermanos en la fe. No, pues para eso es que sacamos el tiempo para, en el caso de ustedes, de estudiar Academia Cristo y llegar al tema del acuerdo doctrinal. Recuerden cuando pasaron por las 95 preguntas, aunque algunos de ustedes pasaron por las 92, porque primero eran como 90, 92 preguntas, ya luego les dio a 95. Pero, por ejemplo, antes de que existiera Academia Cristo, antes de que existiera este acuerdo doctrinal, hay un libro que se llama Lo que creemos. Y si ustedes no lo tienen, pues me escriben en el grupo, yo puedo compartirlo. Y todo nuestro compañerismo es a base de que creamos lo mismo. Y doctrina por doctrina. Y eso es lo que casi siempre vemos. Esa es la responsabilidad que tenemos, no solamente ante Dios, sino ante las personas que les estamos enseñando la Biblia. Y cuando vamos a tener un acuerdo doctrinal, pues ya sabemos que es la unidad. Si esa persona todavía tiene dudas, hay que tener cuidado. Una experiencia personal. Yo estaba preparando una persona para ser miembro comulgante de la iglesia y ella en el último día me dijo que no creía en el infierno. Cuando ella me dijo que no creía en el infierno, pues yo le dije, pues es bueno que no te confirmes hoy en la fe, es decir, que no tomara hoy la Santa Cena, porque eso teníamos que hablarlo. Pero ella, al ver eso, me dijo, no, 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 sí, 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 no, pues eso hay que tomarlo muy en serio. Y yo le dije a ella, es mejor que tengamos otras sesiones de estudio para que hablemos de eso. Y porque si la confirmamos así, no solamente pasa algo importante malo para ella, de que no tenemos unidad de doctrina, entonces va a dudar de otras cosas. Y lo segundo es que eso también lo puede traer a la congregación. Usted sabe que a veces los miembros se hablan mucho y decir eso, entonces es mejor cuidarnos. ¿Alguien quiere participar con esta pregunta? Aunque ya dimos mucha respuesta de esto. Julio. Sí, pastor. Yo quería, tal vez me aclara, de ver que muchas veces la iglesia puede tener una doctrina unificada, pero el problema son los hombres o los líderes y la congregación misma y los miembros de la congregación, en el sentido que se crean cierto
adulación hacia ciertos líderes específicos. Por ejemplo, decir, ¿no? A mí me encanta que predique el líder X, ¿no? Porque es elocuente, esto y lo otro, y se van creando pequeños grupos. Y esos pequeños grupos de tal manera que van elevándose los egos, el orgullo personal, de decir, bueno, a mí la congregación me quiere más a mí, etcétera. Y eso también es un punto de división y no necesariamente sea un problema doctrinal. Y me parece que en Corinto hay de las dos cosas, pastor. Sí, sí. Y cuando pasa eso, es bueno hablar con las personas. Cuando dicen eso, hay una sola respuesta que damos. ¿A quién venimos a escuchar? Y esperamos la respuesta. A Dios y su palabra, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces ya Amén, así sabemos es. que este versículo bíblico, 1 Corintios 1:10, es un versículo clave. Inclusive este versículo yo lo uso casi siempre cuando voy por primera vez a un grupo. Yo uso este para el sermón, explicando lo importante del compañerismo, ¿cierto? También mire lo que nos dice Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y mire al final del versículo, no sea que nos deslicemos. Entonces estamos hablando de nuestra salvación. Y cuando no tenemos esa doctrina unificada, pues pueden pasar todas estas cosas. Entonces, en los momentos de divisiones, porque otra vez eso puede pasar, ya hemos analizado algunos ejemplos, problemas con pastores, problemas con llamamientos, con ministerios. Entonces, estamos nosotros ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la actitud que usted y yo necesitamos tomar cuando esté pasando eso en nuestro grupo sembrador o en nuestra congregación? Y eso es bueno que ustedes se lo enseñen a otros. ¿Sabe por qué? Porque tal vez el problema soy yo, el problema es uno. Entonces, eso es bueno enseñarlo porque ellos van a saber, bueno, cuál es la actitud que van a tener, que no tomen un partido, así como en Corintios, yo voy con este o con aquel, sino que siempre seamos cristocéntricos, que tengamos la palabra, y eso es bueno porque es la manera de cuidarnos entre todos nosotros. Una experiencia personal en una clase que yo estaba dando del Antiguo Testamento de Job, aquí en el templo. Los primeros versículos recuerden que Dios estaba, llegaron los ángeles, los servidores y llegó el diablo, ¿cierto? Que no sabemos explicar cómo fue que fue esa conversación, pero yo muy oriondo, muy creído, yo dije que el diablo fue al cielo a hablar con Dios en ese texto. Nadie me dijo nada. Cuando yo iba para mi casa con mi esposa, ella me dice a mi Herrera, pues Herrera, ¿usted por qué dijo eso? Pues, si al cielo no puede entrar nada malo, como así que el diablo fue al cielo? Y sí, yo dije eso, sí, y a los 8 días me tocó corregir, pero también animar a los hermanos que cuando uno diga las cosas como no son, porque ustedes saben que a veces la lengua es más rápida que la mente, pues es bueno que le digan a uno, pero también hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé humildad, porque a veces no nos gusta que nos llamen la atención o nos digan estas cosas. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros necesitamos tomar? ¿Quién desea participar? ¿O Héctor? Sí, pastor, pues yo lo resumí de leyendo todos los versículos que nos puso usted ahí a estudiar, que tenemos que tomar siempre en cuenta que no es lo que nosotros decimos o las palabras que decimos, sino que todo viene de Dios, no de los seres humanos. Entonces, cuando hay divisiones, creo que el mensaje es ese, ¿no? Que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que nos pasa en la vida viene de Dios y no de seres humanos y que hay que confiar en Dios y poner los ojos en Dios y no en lo que en lo que digan las personas y nuevamente, pues, volver a la Biblia a buscar todas las respuestas, ¿no? Muy bien. Luis.
Sí, como la actitud que deberíamos tomar o que pienso que tendríamos que tomar es primero sanar las divisiones que existen. ¿Sí? Y, y hay algo que nos va a unir y va a sacar esa división, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando la palabra es expuesta sobre las divisiones se calman, cesan, porque nadie puede entrar en discusión con la palabra, ¿no es cierto? Sería demasiado necio. Entonces, por un lado, primeramente sanar esa división y luego unificar eh, la manera de pensar en cuanto también es bueno saber cómo es el proceso que llegó la persona a creer en tal doctrina o en tal eh, razonamiento o entendimiento, porque por ahí la falsa creencia, no una falsa doctrina, sino está creyendo algo mal porque lo aprendió mal, ¿sí? Eh, o se lo enseñaron mal. Entonces hay que corregir esa enseñanza. Eh, Como por ejemplo recién aclaramos que nosotros creemos que en este tiempo en la iglesia de hoy no hay apóstoles. Bueno, esa es una enseñanza que nosotros tenemos que dar a nuestro grupo, a nuestra congregación, porque para que de esa forma todos entiendan que cuando alguien se dice ser un apóstol, al menos no es un apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Juan, Exhortarnos a que llegamos a un acuerdo y terminar con las divisiones, que nos esforcemos para llegar a vivir en unidad, en una unidad perfecta, que todos nos pongamos de acuerdo entre sí acerca de lo que creemos, en quién esperamos y en la forma en que debemos vivir. Necesitamos pensar de la misma manera en cuanto a las escrituras. muy bien. Ada, Yo puse, pastor, no como hizo Pablo, ¿no? Él primero vio el error que estaban cometiendo y corrigió ese error, ¿no? Y de ahí con el evangelio curó ese error. Eso fue lo que puse. Y lo que no llegué a entender fue Corintios 11:7, que nos dijo usted por qué el varón debe estar no debe estar cubierto la cabeza, la mujer sí. Eso no lo entendí, pastor. Lo copié, dije, para preguntarle a usted, porque usted nos dijo, nos puso ese capítulo y versículo también para leerlo. sí, sí, ahí ese versículo habla de la Oh, autoridad ya. de, sí. Entonces, Pablo usó la forma de vestir en esa época de la mujer Ujú. y se ponían un manto, como tal vez vimos a nuestras abuelas ponerse, El velo, como aunque se el ponían el velo, velo. Ujú. sí, entonces Pablo usó eso para mostrar la autoridad. Entonces, Oh, ¿quién ya. es cabeza? ¿Quién es autoridad? Entonces, esa es la enseñanza de ese versículo que más adelante podemos analizar más. Pero eso es lo que enseña. ¿Bien? Oh, ya. Bien, pastor, gracias. Eso fue lo Muy que bien. puse. Excelente. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros necesitamos tomar? Entonces, primero vamos a recordar que todos los que estamos en la iglesia, todos los que estamos en el grupo Sembrador, fuimos enriquecidos de la misma manera con toda palabra y con toda ciencia. Aquí la palabra ciencia significa todo el conocimiento de parte de Dios. También este texto es muy importante memorizarlo, Mateo 18, del 15 al 17, porque Pablo, ¿qué está usando? Está usando las llaves. Pablo está en el uso de las llaves. Entonces, si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. Recuerden, ¿cuánto tiempo va a durar yo el conversar con ese hermano? No sabemos, pero que sea el tiempo suficiente y necesario que a pasar al segundo punto. Si la persona no se ha arrepentido, pues toma 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Y no es que yo estoy exhortando a Luis, entonces yo voy a buscar a Ada y a Héctor y les voy a decir, vea, vamos a ir a hablar con Luis porque
resulta que Luis esto y esto, no. ¿Cuándo Ada y Héctor se van a dar de cuenta? Cuando estamos en la reunión. ¿Y eso por qué? Por el octavo mandamiento. Porque es donde empezamos a contar al otro, al otro, al otro, y a veces es donde los problemas se crecen. Entonces, la actitud de nosotros debe ser muy bíblica, usando Mateo 18. No estar hablando con otros lo que está pasando, porque eso puede hacer crecer más la situación. Y ustedes saben que al final, pues, si no hay ese arrepentimiento, pues de la persona es considerada como gentil y publicano. Gálatas 6, 1 y 2 es muy importante porque dice, ustedes que son espirituales, pues háganlo y mírenlo de manera espiritual. Es así como nosotros siempre necesitamos ver. ¿Y cómo vamos a tratar al otro? Así como queremos que nos traten. Entonces recuerden que lo que nunca se nos puede olvidar es que la iglesia es de Cristo, no la nuestra. Entonces no caigamos en actitudes farisaicas. Por ejemplo, nosotros vivimos una división acá en la congregación. Eso fue en el 2004. Y son cosas muy difíciles, porque todos salimos pecando, hasta su servidor, hasta yo terminé pecando, porque uno dice lo que no tiene que decir, uno hace lo que no tiene que hacer. Y eso le enseña a uno muchas cosas, pero como siempre aprendemos a las patadas, como decimos nosotros. Nos decimos lo que no hay que decir y todo esto. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos saber es porque muchos dicen, yo no voy a volver a la iglesia, al grupo sembrador, hasta que se arregle eso. Eso es una actitud farisaica. O llegar a decir uno, no, yo en eso no me meto porque no me corresponde. Eso es farisaico. No, a todos nos corresponde, porque estamos hablando de la salvación, estamos hablando de lo que pasa con nuestra congregación. Pues uno ha escuchado de cosas que han pasado en otras denominaciones que no son luteranas confesionales. Y lo que pasa es que se dividen. Y cuando, por ejemplo, se dan cuenta que el pastor se metió con la oveja, con una de las ovejas, con una de las fieles y que se casó con ella y al ratico se da uno cuenta que la esposa del pastor que fue infiel tiene una iglesia en un lado y el pastor con la otra que se casó tiene iglesia al otro lado. ¿Y quiénes están patrocinando eso? Los fieles, los mismos fieles, sabiendo que los mismos fieles pueden llamar a la exhortación. Y por eso es muy importante este otro versículo, Romanos 16, 17, que nos apartemos de aquellos que constantemente están predicando la falsa doctrina. Y así sea, en palabras o en obras, la doctrina va unida. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros necesitamos tomar? Una actitud con templanza, una actitud de amor, usando bien el uso de las llaves, así como Pablo lo hizo acá. Y nunca olvidar que la congregación es de quién, es de Jesús, no es nuestra. Y hay que tratar de cuidar. Ya las consecuencias del pecado se van a ver. Si un pastor fue el que hizo la división, pues la iglesia es la que tiene que tomar la decisión si esa persona sigue siendo pastor o no. Y hay temas muy delicados. A veces puede decir que el pastor violó a alguien y eso se comprobó o eso no se comprobó. Voy poniendo un ejemplo. Pero la congregación es la que va a decidir si esa persona va a seguir siendo pastor o no. O lo mismo pasa si cometió adulterio y eso fue algo público y todos y hubo problemas y el pastor se arrepiente, ¿cierto? Eso hay que explicarlo bien, se arrepintió de su pecado. Pues la congregación es la que dice, bueno, él puede seguir siendo pastor. Pero si nosotros somos bíblicos, pues lo mejor es que no siga siendo pastor. ¿Por qué? Hay algo que se llama la autoridad moral. Entonces, hay de pecados a pecados, no en niveles de pecados, sino que recuerden que hace un pecado que sea más grave que otro, la consecuencia del pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo con los líderes. Y si el líder, a raíz de eso, no quiso volver a la iglesia, pues ya es responsabilidad del líder, ¿cierto? Pero que hayamos hecho todo bíblicamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien.
vamos a terminar con oración, que ya llegamos a nuestra hora de estudio. Y el próximo jueves terminamos las otras preguntas. Señor de los cielos, te pedimos perdón por nuestra infidelidad hacia ti, hacia la iglesia, por pecar contra el cuerpo de Cristo, contra los hermanos en la fe. Te pedimos perdón porque muchas veces no entendemos para qué es el ministerio público o el servicio dentro de la iglesia, y darnos la sabiduría en Cristo Jesús, porque Jesucristo es el único servidor perfecto que vino a este mundo y sirvió perfectamente en nuestro lugar. Fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, y cómo el Espíritu Santo puede actuar en nosotros, guiándonos a que tengamos templanza, amor, prudencia, que podamos amar tu palabra y siempre estar exhortándonos con la palabra de Dios. Señor de los cielos, también queremos pedir un buen descanso en esta noche, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro, no solamente para esta noche, sino para el día de mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga. Un buen descanso en el Señor. Gracias, Bonita pastor. noche, que Dios Buenas los noches. bendiga. Que Dios los A bendiga. ustedes por estar Gracias. acá. Bendiciones, Bendiciones. hermanos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Bendiciones.